Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el programa de San Francisco de Sales, la Filotea o Iniciación a la Vida y Santidad, este maravilloso libro de este santo y doctor de la Iglesia, donde nos da como las reflexiones de él y los consejos para que un laico que lleva una vida común y corriente pueda alcanzar la devoción. Entonces, antes de continuar, vamos a ponernos todo en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con estas reflexiones de la Filotea o Iniciación a la Vida y Santidad de San Francisco de Sales. Pero antes de continuar, vamos a pedirle a todos primero su comprensión, porque efectivamente estamos desarrollando este programa fuera de un estudio de radio y por lo tanto no tiene la calidad que ustedes se merecen, aislado de ruidos y situaciones que pueden ser distrayentes. Así que pedimos disculpas antemano por los sonidos ambientales que se pueden estar escuchando. Y lo otro es que recordamos que siempre es importante ayudar a Radio María. Radio María vive de las donaciones que usted pueda llevar adelante. Recuerden que requerimos de el trípode. Cada uno de ustedes pueden aportar de tres maneras muy concretas. Una, escuchando la radio, efectivamente, porque nadie ama lo que no conoce. Usted hay que conocer la radio, su programación, su misión. Dos, importante, orar por la radio, orar por la misión de Radio María, sin la cual no podemos seguir adelante. Y tercero, recordar que usted puede contribuir materialmente con esta radio, ya sea a través de un voluntariado, donde ofrece su tiempo y su talento para llevar la misión de Radio María adelante, o a través de una donación en dinero para que podamos solventar los gastos. Todos estos medios permiten que la radio pueda continuar. Muy bien, dicho esto, vamos a seguir con nuestro programa. Y estamos ubicados ahora en el capítulo 17 de la segunda parte de este libro de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Dice así: ¿cómo se ha de oír y leer la palabra de Dios? Filotea, alma que amas a Dios, ojalá tengas un gran cariño y aprecio por escuchar y leer la palabra de Dios. Nada te hará tanto provecho, quizá, en la vida como ella. Esfuérzate por imitar a la Santísima Virgen, de la cual dice el Evangelio que meditaba la palabra en su corazón. Lucas 2:51. Jesús nos sigue repitiendo la palabra del Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien atiende mi llamada,
entraré en su casa y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. 3 pasos. Así como para un matrimonio se necesita dar 3 pasos. 1. Hacer la propuesta de matrimonio. 2. Recibir esa propuesta. 3. Aceptar y den el sí. De la misma manera hay 3 pasos en la palabra de Dios. 1. La propuesta de Dios. 2. Oír nosotros esa propuesta. Y 3. Responder afirmativamente a lo que Él nos propone. Como la tentación. Así como la tentación hay 3 pasos. El mal pensamiento, 1. 2. La aceptación de ese mal pensamiento. Y 3. El cometer el pecado. Así, respecto de la palabra de Dios, hay otros 3 pasos para el bien. 1. El buen pensamiento. 2. El que acepte ese buen pensamiento. 3. El que pongamos en práctica eso que nos ha sido aconsejado por nuestro Señor. Entonces, de esta manera vemos, hermanos, el consejo del Santo con respecto a la palabra de Dios. Y Él nos aconseja que nosotros debemos ver la Biblia o la palabra de Dios como una carta escrita por Dios para cada uno de nosotros. Hay muchas veces que nosotros tenemos una aproximación equivocada a las Sagradas Escrituras, porque creemos que se trata de un libro de ciencia o un libro en el cual nosotros tenemos que emplear todo nuestro intelecto para tratar de entenderlo y así conocer, qué sé yo, tal vez hasta los misterios de Dios. Sin embargo, vemos lo sencillo que el Santo nos los presenta. Para nosotros que somos laicos y no somos especialistas, no somos exégetas, ni personas muy versadas en la Sagrada Escritura, tenemos que partir de la premisa de que es una carta de amor de Dios, que usa de acontecimientos históricos, historias, personajes, para transmitirnos un mensaje, una propuesta, como dice el Santo, una propuesta para cada uno de nosotros, y es nuestro deseo acogerla y obviamente después ponerla en práctica. Pero muchas veces fallamos en el primer paso, ni siquiera oímos la propuesta. Nadie puede eximirse ni privarse de la lectura directa de la palabra de Dios. Muchos de nosotros, lamentablemente, nos damos a la tarea de pensar de que lo mejor es que otro nos comente la palabra, cosa que es buena y positiva, porque es una guía saludable, sobre todo si el que reflexiona es alguien autorizado por la iglesia, versada, con espiritualidad, que nos da buenos consejos. Sin embargo, ahí existe el peligro de que nunca deja de ser el pensamiento de otra persona, por muy bueno que sea, inclusive por el esfuerzo que podamos nosotros hacer por apropiarnos de él, es la apropiación del pensamiento de otro. Muy diferente cuando nosotros mismos cultivamos ese pensamiento, sacamos nuestras propias conclusiones y llegamos a nuestros convencimientos. Entonces ahí significa oír la palabra y aceptar esa palabra. Por eso es ahí la importancia de la lectura directa de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla al corazón, nosotros sacamos conclusiones. Dios nos va iluminando en nuestra vida particular. Ya no se trata de otro diciéndome cómo debo pensar, cómo debo hacer, sino que es el Espíritu que me habla a mí. Yo mismo que me convenzo de lo que debo hacer. Y ese tipo de convicción ayuda mucho más a nuestro camino. Imagínense con el ejemplo que pone el Santo del matrimonio. Imagínense que nosotros permitamos que otra persona decida con quién y cómo debemos casarnos. Por muy buena decisión que tome, nosotros siempre nos va a quedar la duda o la intriga o la molestia de que no fui yo el que decidí, sino que permití que en eso que es tan importante otro decidiera por mí. Por eso es tan importante que nosotros tomemos el tiempo para leer directamente la palabra de Dios y busquemos
que leamos y que el Espíritu nos guíe para que podamos escuchar qué es el mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así que primera lección, no podemos eximirnos de la lectura directa de la palabra de Dios. Creo que otro aspecto muy importante es mirar lo que leemos como una carta, como un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Sí, claro que es bueno, interesante y ayuda a conocer los aspectos históricos, los aspectos políticos, exegéticos, doctrinales, teológicos y lo que usted quiera del texto bíblico. Claro que eso es muy positivo, muy bueno, pero si aprendemos todo eso y prescindimos lo demás del mensaje personal de Dios a través de su palabra, entonces estamos perdiendo la mayor riqueza. Por eso el santo nos dice y nos presenta esa figura tan interesante. El otro aspecto de la lectura de la palabra de Dios, aparte de que no podemos prescindir de la lectura directa de la palabra, 2, de que lo veamos como un mensaje, 3, otro aspecto importante, aunque parezca obvio, pero es así, es la reflexión personal. No se trata de leer la palabra simple y llanamente y después decir qué bonita la palabra, qué mensaje, sino tomarnos el tiempo y esforzarnos por tratar de entender qué mensaje me trae a mí esa palabra, qué Dios me quiere decir a mí con esta palabra, a qué me está llamando el Señor a través de esta palabra. Esa reflexión personal es indispensable para poder avanzar en nuestra vida de fe y que la palabra realmente nos alimente. Así que importante, no importa lo ocupado que usted esté, tome tiempo para leer la palabra de Dios. Algunos gustan de leer la lectura que llaman diaria, que son las lecturas de la mesa del día. Si ese es el método que a usted le gusta, perfecto. Hay otros que prefieren ir tomando la Biblia de continuado y empieza por el Nuevo Testamento, que es la recomendable, y empieza a leer todos los días un poco del Evangelio de corrido. Ese también es un método, y así podría haber otros métodos también para leer, pero lo importante es que no prescindamos de leer directamente la palabra de Dios. Importante para nuestro camino espiritual. Muy bien, con esto concluimos esta primera parte del programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Así que vamos a hacer la primera pausa para que reflexionemos lo que estamos hablando y después continuamos con el programa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz,
luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. 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 Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Academia de Formación Católica, la Filotea, Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Vamos a iniciar ahora el capítulo 18 de la segunda parte de este maravilloso libro, que dice así: ¿cómo se han de recibir las inspiraciones? Un disgusto para Dios. Sucede que sí, Dios nos habla por medio de su palabra, pero nosotros no le queremos escuchar ni poner en práctica lo que nos manda y nos enseña, puede disgustarse y repetirnos lo que en el Salmo 94 dijo a los israelitas. Durante 40 años esa gente me desagradó y dije, este es un pueblo de corazón extraviado, que no quiere entrar en mi camino, por eso no entrarán en mi descanso. Así como un novio se disgusta cuando después de haber dado todas las demostraciones de afecto y aprecio a la novia, ésta se niega a aceptar su petición de matrimonio, de la misma manera nuestro Dios se disgusta si no aceptamos lo que nos manda y lo que nos pide en su santa palabra. Sentir gusto por escuchar y leer la palabra de Dios y por recibir inspiraciones de lo alto es un verdadero regalo del cielo y hay que pedirle muchas veces. En esto se cumplirá lo que dijo Jesús: quien pide recibe y quien busca encuentra. Pero no basta con sentir ese gusto por la palabra de Dios y por recibir inspiraciones, sino que es necesario esforzarse por practicar, porque a quien le lee o escucha o recibe inspiraciones, pero no pone en práctica lo que se le dijo, puede sucederle como a quien edificó su casa sobre arena, y creció el río y sopló el viento, y la casa se derrumbó porque estaba edificada sobre arena. Mateo 7:27. Filotea, alma creyente, cuando escuches o leas la palabra de Dios, o recibas inspiraciones o buenas ideas para la santidad, acepta todo esto como embajadores de Dios que vienen a proponer entablar con Él una santa amistad para obtener la gloria eterna. Pero recuerda que no basta con recibir mensajes, sino que es necesario esforzarse por llevarlos a la práctica, pues de otra manera se quedarían solamente con hojas, pero sin producir fruto. Si pones en práctica lo escuchado o leído, entonces sí, el edificio de tu santidad será como una casa edificada sobre roca, que por más que brame el viento o crezca el río, no se derrumbará, porque está sobre la roca. Mateo 7:25. Bueno, acabamos de leer el capítulo 18 de la Filotea. Y lo que queríamos destacar de lo importante de esto es lo siguiente. Miren, hermanos, hace poco estuvimos hablando de la lectura de la palabra de Dios. Y esto definitivamente es importante. Ahora el santo nos habla de las inspiraciones. Y tenemos que entender estas palabras. Fíjense, los antiguos poetas hablaban de que existían unas especies de musas. Eran unas diosas paganas, obviamente no existen, pero de esa manera llamaban a ese impulso interior que ellos desconocían de dónde venía y les guiaba o les ayudaba a crear o desarrollar una obra de arte. A esa le llamaban inspiraciones. También
ya en el lenguaje posterior, aunque no reconocían su existencia, sí usaban la palabra como un símbolo y hablaban de las musas para hablar de la inspiración. Todos hemos tenido ese sentido de que un impulso interior te dice para realizar algo. Hay gente que dice, tuve una inspiración, o fulano me inspiró. Es decir, esa idea interior que surge, y podríamos decir novedosa, y muchas ocasiones pareciera que no viniera de nosotros mismos, a eso lo llamamos inspiración. Entonces, en el caso de lo que está hablando el santo, nos está hablando de inspiraciones de Dios. Y muchas veces cuando nosotros procuramos en oración por la guía del Espíritu Santo, después de haber leído la palabra de Dios, sentimos eso, porque nos damos cuenta de los pensamientos que vienen a nuestra mente, son fruto del Espíritu, no son necesariamente cosas que se me ocurrieron a mí o que pensé anteriormente y que ahora pienso, sino que inmediatamente el alma percibe que es como si alguien externo a ella misma le está hablando, se está comunicando, ya no con voz audible, ¿no?, sino a través de pensamientos. Y entonces, a partir de ahí, esas inspiraciones, esos pensamientos, podríamos decir hasta esos buenos deseos, son a lo que Dios nos llama después de haber leído la palabra. Entonces, eso llevado a la práctica. Por ejemplo, cuando una persona lee un pasaje donde Jesús está hablando sobre el perdón y sobre la importancia del perdón y de cuántas veces hay que perdonar, de seguro después que reflexionamos sobre esto, nos vendrá a la mente si tenemos todavía alguna persona a la cual le guardamos rencor. Y de seguro el Señor nos va a inspirar a que tenemos que buscar el perdón, reconciliarnos, no guardar más rencor, ¿no? Ese perdón es una inspiración de Dios. Pero ¿qué ocurriría con la persona que lee esto y se inspira y dice que hay que perdonar y todo, pero no lo pone en práctica? Entonces se parecería a aquella señora, cuenta la fábula que había una señora muy rica que le gustaba mucho las obras teatrales, y entonces tenía su coche y tenía su cochero personal. Era un lugar muy frío, el momento muy frío, y entonces ella fue y entró al teatro, y entonces la obra que estaba viendo trataba de unas personas que estaban pasando muchas dificultades y estaban en medio de un crudo invierno, y la obra presentaba ese sufrimiento, y la señora dentro del teatro lloraba por ver a esta pobre gente que estaba actuando, obviamente personaje ficticio, sufrir por la dificultad del frío. Sin embargo, la persona real, la persona cercana a él, que era su cochero, estaba temblando, tiritando de frío porque el frío era cruel en la parte externa del teatro y él tenía que quedarse en el coche hasta que la señora saliera. Esta historia ilustra muy bien lo que algunos católicos caemos, y es precisamente en eso, de supuestamente llenarnos de buenos sentimientos, de buenas intenciones, pero no llevarla a la práctica, y eso básicamente quedamos en la nada, solamente con buenas intenciones, pero sin la ejecución de lo que Dios nos pide. De esta misma manera el santo nos está llamando precisamente a que no basta solamente con recibir la inspiración. Incluso algunos se convencen de que son buenos porque reciben inspiraciones de Dios. Entonces no la llevan a práctica, pero por el solo hecho de haberlas pensado, por el solo hecho de haberlas recibido, ya decimos que somos buenos. Cosa que es falso, como dice el santo, que si no ponemos en práctica lo que Dios nos llama al corazón, de acuerdo a nuestra vida de fe, entonces quedamos simplemente como
como una campana que simplemente resuena, pero que no hace nada en concreto. Así que, importante, hermanos, como muy bien nos enseña el santo, no permitamos caer en la casa construida sobre arena. No caigamos en ese grave error. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y eso pasa en la vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros podríamos decir que pensamos que hicimos algo, pero en realidad no lo hicimos? Y nos convencemos de que lo hicimos, hasta que nos damos cuenta de que efectivamente alguien nos muestra no lo hiciste. Pero nuestra mente nos traiciona y llegamos a convencimiento de que lo hicimos. De esa misma manera puede ocurrir con nosotros, de que leemos la palabra de Dios, podemos hasta meditarla y sacar conclusiones y creer que porque yo saqué esas conclusiones, recibí esas inspiraciones o me pareció bien que debo actuar de esta manera, pensar que lo llevo a la realidad cuando es totalmente falso. Entonces, importante cuidado con ese enredo que muchas veces nosotros mismos o por qué no el enemigo pone en nuestro corazón. Muy bien, hermanos, ya llegamos a la segunda parte del programa. Vamos a ver si hacemos una pausa musical para reflexionar lo que estamos conversando y después vamos al último capítulo que vamos a reflexionar el día de hoy sobre el libro La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. La vida, tu palabra, mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu
camino, dame vida. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Academia de Formación Católica, la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Muy bien, y ahora vamos a la siguiente parte, que es el capítulo 19, que nos habla del sacramento de la confesión. Pongamos mucha atención. ¿Qué es lo que el santo nos dice con respecto a este maravilloso sacramento donde se derrama la misericordia de Dios? Dice así, el sacramento de la confesión. Nuestro Señor ha dejado a su iglesia el sacramento de la penitencia, o de la confesión, o de la reconciliación, para que por medio de él quedemos purificados de nuestros pecados cuantas veces estemos manchados. No permitas que tu alma se quede por mucho tiempo manchada por el pecado, teniendo a la mano un medio tan fácil de purificarte de tus maldades. Si te has infectado con alguna sustancia de olor muy fétido, te apresura a lavarte y quitarte ese olor desagradable antes de presentarte a seguir tratando con las demás personas. Lo mismo debería hacer respecto a tu alma, alejar de ella lo más pronto posible por medio de la confesión la fetidez del pecado. Un nuevo favor. En la confesión no solamente recibes el perdón de tus pecados, sino nuevas fuerzas para evitarlos y un gran asco por cometerlos. Además, al confesarte, practicas las virtudes de la humildad, de la obediencia, del arrepentimiento y del amor a Dios. Una condición clave. Ante todo es necesario que sientas un verdadero disgusto y asco y aversión por los pecados que confiesas. Hay personas que se confiesan de pecados veniales, pero sin sentir antipatía por ellos ni hacer propósitos serios de evitarlos, y los siguen cometiendo toda su vida, y así se quedan sin progresar en santidad. Es un engaño confesarse de un pecado sin querer dejar de cometerlo. Así, por ejemplo, confiesa de que dices pequeñas mentiras, pues convéncete de que toda mentira proviene del demonio y no agrada a Dios, y así la irás evitando. Si has dicho alguna palabra grosera, arrepiéntete y piensa que el Divino Maestro ha dicho: de toda palabra indebida que diga una persona, tendrá que dar cuenta el día del juicio. Mateo 12:36. Y haz el propósito de no volverlas a decir, porque sería un engaño evidente confesarte de algún pecado sin querer dejar de seguir cometiéndolo, pues precisamente uno de los fines de la confesión es conseguirnos evitar los pecados que confesamos. Averiguar las causas. No te contentes con confesar los pecados, sino dedícate a averiguar por qué causa es que los cometes. Por ejemplo, si dices mentiras, ¿por qué las dices? ¿Será por orgullo? ¿Te llegan malos pensamientos? ¿Será porque no dominas tus ojos y miras imágenes que no te conviene? En cuanto a los pensamientos, conviene aclarar si se dejaron por bastante tiempo en la mente porque eso agrava su culpa. Si hemos sentido cólera contra otras personas y lo hemos tratado mal, conviene decir si será porque les sentimos antipatía. Si hemos negado favores, examinar si será porque no sentimos tris de simpatía por esa persona y que pide la ayuda o el favor. Y no olvides rezar por tu confesor.
porque tu oración puede obtener de que Él comprenda mejor y te aconseje los remedios que te pueden ayudar a corregirte de tus faltas y defectos y te ayude a obtener verdadero arrepentimiento y propósitos serios de enmienda. Muy bien, este aspecto me parece sumamente interesante con respecto a este sacramento también maravilloso. Muy importante lo que el santo nos habla del propósito de enmienda. A veces nosotros efectivamente no nos gusta hablar de santidad porque nos parece una meta muy grande, una meta muy alta, y hasta nos da un poco de vergüenza de hablar de que estamos trabajando o luchando por la santidad. Así que por lo menos vamos a ponerle otra perspectiva. Lo que sí es cierto es que podemos imaginarnos, ¿no?, que nosotros fuéramos a un médico, ¿no?, y que el médico nos diga que tal o cual cosa nos hace daño. Sería bastante insensato si nosotros, a sabiendas de que alguna comida o alimento particular nos hace daño, lo seguimos comiendo. ¿Qué diríamos? Que bueno, que esta persona está esclavizada, está a ese alimento, a tal punto que ni siquiera los malestares que le provoca le hacen de evitarlo, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, le prohíben un tipo de carne particular porque le hace daño, incluso le provoca malestares serios y no dejan y no la abandonan? Entonces hay una especie como de esclavitud, ¿no? Y el primer paso sería como reconocerla, ¿no? Es decir, oye, esto me hace daño, esto no me cae bien, mira los malestares que me provoca, puede ser que es muy sabroso para mí, muy agradable consumirlo, pero efectivamente me hace daño. Entonces cuando vamos a confesarnos, es la misma perspectiva. Tenemos que convencernos de que los pecados que fuimos a confesar nos hacen daño. Y nos hacen mucho daño desde el punto de vista espiritual. Y que tenemos que saber que pueden alejarnos de Dios o pueden mostrarnos como desagradecidos ante las bondades de un Dios tan bueno. Entonces, si partimos de esa convicción y esa premisa, entonces los pecados que confesamos tienen que ser aborrecidos por nosotros. Y aborrecido significa que debemos con sincero corazón emplear los métodos necesarios para no seguir haciéndolo, aunque sean pequeños. Como el santo pone un ejemplo, ¿no?, sencillo, de que, por ejemplo, dice mentiras sin importancia, ¿no? O, por ejemplo, dice palabras, diríamos, obscenas, ofensivas. Entonces, esos pecados, ¿no?, la gente va y los confiesa, y entonces, después que termine la confesión, volvemos a lo mismo, porque en el fondo nos convencemos de que sí son pecados, pero no es una cosa, no es adulterio, no es asesinato, no es un robo, no es algo que uno considere grave, sino, bueno, cosas pequeñas que a Dios no agrada, pero que no tiene mayor importancia cometerlos o no. Entonces, cuando nos convencemos de esta manera, entonces no estamos siendo agradecidos con Dios por el gran don de ofrecernos su perdón, por el gran amor que nos muestra y que nosotros no correspondemos. Entonces, por eso el santo habla con mucha propiedad de la importancia del propósito de enmienda. El otro aspecto que el santo también recomienda y nos dice, y que pienso que es muy importante que lo tomemos en cuenta, es la meditación sincera y profunda de buscar las causas del pecado, ¿no? Por ejemplo, él dice, si de repente usted es aficionado, digamos, a los chistes obscenos, o usted es aficionado a las palabras obscenas, o es aficionado a la murmuración, ¿no? Le gusta estar hablando y comentando de los demás. Entonces, lo que debemos hacer, y solo lo podemos hacer nosotros, es mirar a nuestro interior y preguntarnos con sinceridad, ¿por qué yo hago esto? ¿Será porque le tengo envidia a esta persona? ¿Por el malestar que me provoca? ¿O será porque quisiera humillarla para sentirme yo mejor
porque me siento menos que ella, o será con sincero corazón porque es una manera de destruirla y no quiero admitir que la odio o que le tengo mala voluntad, o porque tal vez de alguna manera quisiera divertirme con el mal ajeno. Tenemos que buscar cuál es la razón en nuestro corazón por la que hacemos o cometemos el pecado que hay, para combatir esas razones. Porque recordemos que la comisión del pecado muchas veces es el síntoma de un mal más profundo, que se ha arraigado en nuestro corazón, ¿no? Y que le hemos permitido ese cáncer avanzar, y los pecados que cometemos no son más que síntomas de ese mal que ha crecido, esa maleza que ha crecido en nuestro corazón. Muchas veces cuento la anécdota de que un joven le fue a cortar digamos, el monte, como decimos nosotros, el patio a la abuela, y se lo dejó, como dice uno, limpio, ¿no? No se veía casi ni una hierbita, se lo dejó totalmente limpio. Y entonces le dijo: mira, abuela, te dejé el patio limpio. Y le dijo: hijo, te invito a que vengas dentro de 2 semanas para que lo vuelvas a ver. Y efectivamente, cuando regresó dentro de 2 semanas, empezó a ver cómo brotaba la hierba nuevamente. La abuela le decía: que te sirva de lección. Siempre recuerda que ahí quedaron raíces. Mientras tenga esas raíces, va a seguir brotando esa mala hierba aquí. Por lo tanto, la abuela lo que le pidió fue que sacara toda esa tierra con esa mala hierba, esas malas raíces, con tierra nueva, para procurar tener un mejor suelo sin esa mala maleza, para poder hacer el sembradío que esperaba. De esa misma manera, a nosotros estamos llamados a remover esa tierra mala, y para quitar esas raíces que son las que hacen brotar una y otra vez esos pequeños, o por qué no grandes, pecados que no nos permiten avanzar en nuestra vida. Entonces hay que irse a lo profundo. Confesión, acuérdense, examen de conciencia, reconocimiento de la culpa, arrepentimiento, propósito, confesión de la culpa y propósito de enmienda, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y ese propósito de enmienda involucra analizar con sinceridad las cosas que estamos haciendo mal. Muy bien, hermanos, ya se nos acabó lamentablemente el tiempo del programa. No queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas con la Academia de Formación Católica, con el tema de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Ha sido un verdadero privilegio estar con cada uno de ustedes. No queda más que decirle que nos vemos próximamente por este mismo medio, y que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.